Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro programa más después de estar una semana sin estar por aquí, pero bueno, decidimos tomarnos unos días de descanso. Y bueno, en primer lugar decir que Fer no va a estar porque se encuentra mal por problemas de salud. Así que bueno, estoy yo solo con nuestra invitada que más adelante se presentará. Y bueno, antes de dar comienzo al programa, recordar que ya os podéis suscribir para apoyarnos si es que lo deseáis, con Twitch Prime o cualquier otro tipo de suscripción. Y bueno, también que por el chat nos podéis poner lo que queráis, preguntas, inquietudes o lo que sea. Y bueno, dicho esto, ¿qué tal, Tess? Preséntate. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Alejandro? Bueno, hola a todos, que no os veo, pero bueno, espero que estéis por ahí. Me llamo Tess Sidi y soy del Sáhara Occidental. Bueno, no nací en el Sáhara Occidental porque mis padres se exiliaron después de que España abandonara el Sáhara en el 75 a Argelia y nací en un campo de refugiados. Vine a los 7 años a España gracias a un programa que se llama Programa Vacaciones en Paz, que empezó en los 80 con el objetivo de aislar, bueno, apartar durante 2 meses a todos los niños saharauis de la guerra y la posguerra que terminó en el 91, aunque yo nací 3 años después. Nada, soy saharaui, alicantina, valenciana, muy valenciana, diría. Estudié en Alicante con una familia de acogida, bueno, hasta la universidad, luego me independicé, era algo rebelde. Y estudié ingeniería informática y nada, fue una de las decisiones de mi vida que uno no sabe qué hacer, pero bueno, acabé terminando haciendo esto porque en un campo de refugiados pues todo el mundo quiere ser médico, abogado, diplomático para ayudar a la causa. Y se hablo muy rápido, que a veces hablo rápido, decís. Y nada, pero bueno, tanteando al final acabé haciendo informática. Yo no era friki, no era nada, pero bueno, me encantó. Y nada, me mudé a Madrid cuando terminé la carrera. Estuve trabajando muchos años, dentro de los años que se pueden tener 26, en el mundo de las startups, en el mundo de tecnología, procesamiento de datos y nada, hice una especialidad en inteligencia artificial y Big Data y actualmente trabajo para el Banco Santander llevando un equipo de Big Data y de procesamiento de KPIs del banco para inversión y cosas así que son un poco rollo, pero bueno, es bastante interesante. Y eso es un poco resumen en cuanto a vida. Me dedico el resto de horas del día al activismo en redes sociales, el activismo de impacto, digamos, de contacto, de concentraciones, denuncia de derechos humanos, contra la explotación de recursos humanos de mi país. Bueno, en mi país, para poneros un poco en contexto, fue colonia española hasta el 75-76, bajo la dictadura de Francisco Franco. O sea, es la historia moderna de España que nadie cuenta. Pero bueno, de esto hace 45 años. Para ser una parte de la historia de España es súper reciente y se habla súper poco de ello. Además de ser colonia, fue provincia española, como lo es Madrid, lo es Valencia. Fuimos la provincia 53 española, por eso ese arraigo. De hecho, mis padres son españoles, del Sáhara cuando era español, aunque yo no lo sea, pero sí que ellos vivieron en tiempos de Franco, en el Sáhara, como se le llamaban las provincias del sur, que está al lado de mi país para ubicarse la gente. Está al lado de Canarias, o sea, vamos, se ve desde Canarias, se ve el Sáhara Occidental. O sea, la que la gente a veces me dice, el Sáhara, que eso es toda África, y digo, va a ver, el Sáhara Occidental, que está al lado de Canarias. Y bueno, una parte de mi parte de activismo, además de siempre llevar una bandera, siempre llevo un mapa, no sé dónde me lo he dejado hoy, pero para ubicar a la gente donde yo soy la pesada de las discotecas que te dice que es del Sáhara. Y bueno, eso es un poco. Toda mi familia vive en Argelia, en los campamentos de refugiados, cuando España abandonó el Sáhara Occidental. Para poneros un poco en contexto, África en tiempos de la conferencia de Berlín, en tiempos de imperialismo, se dividió, ¿no? África entre todos los imperios franceses, Portugal, España. Si me enrollo mucho en historia, me decís también que da para contextualizar a la gente. Sí, sí. El Sáhara Occidental le tocó a España
como en ese reparto también le tocó zonas también de Marruecos. Y bueno, cuando Francia perdió contra Argelia, también le dio la independencia en los 70, a finales de los 60-70, la ONU empieza a instar a todos estos países imperialistas a que descolonicen a los países de África. Ese era el deber de España, de descolonizar, de ceder al pueblo saharaui la autodeterminación como pueblo. Pero claro, en esa balanza, ¿no? En esa disputa del territorio, Marruecos dice, no, los saharauis son marroquíes. Mauritania, que es el país que está justamente al sur nuestro, dice, no, sois de Mauritania. Entonces, el pueblo saharaui se entra en esa disputa y el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya dictamina que no somos marroquíes ni de Mauritania y España, digamos, porque éramos un pueblo tribal, pues, como lo era creo que todos antes de eso. Y bueno, dictaminan efectivamente por las resoluciones del Tribunal de Justicia que no somos marroquíes. Aún así, estos son tiempos de que Franco se está muriendo, España se está debilitando, hay una transición española hacia, no se sabe la democracia, si sí, si no, y el rey, bueno, el emérito, no sé dónde está ahora, pero bueno, el emérito, el que tuvisteis, el Juan Carlos, vino a nuestro país, a nuestra capital, dijo vamos a dar la autodeterminación, antes que el Franco también, Franco... Incluso si hubiera muerto con un año después, el pueblo saharaui hubiera tenido la autodeterminación porque Franco es que está en contra de ceder las provincias a Marruecos, pero se firmó aquí en Madrid, en la capital, unos acuerdos que se llaman los acuerdos tripartitos, esto explicado muy rápidamente, que son unos acuerdos que España cede para no tener que hacer ese proceso de descolonización que recomienda la ONU, dice, bueno, la hago provincia y luego eso no funcionó porque el pueblo saharaui seguía exigiendo esa autodeterminación. Marruecos hace un acuerdo con España de ceder, digamos, la administración de la provincia, pero no la soberanía de un pueblo, porque la soberanía de un pueblo solo la puede decidir el propio pueblo. A día de hoy, esto que suena un poco tan complejo, quiere decir que solo un pueblo puede determinar su destino, no lo puede determinar una administración ni una regencia como lo quiso hacer España con Marruecos. A día de hoy la ONU lo reconoce como la última colonia en África, sin descolonizar bajo ese protocolo, y luego no reconoce tampoco la soberanía de Marruecos, lo consideran una ocupación del territorio y sigue considerando a España, nos considera aún como si fuéramos españoles, bajo la administración española, aunque España no se quiere responsabilizar del pueblo saharaui, así a grandes rasgos. Bueno, eso inicia una guerra, un exilio, que mis padres, por ejemplo, un nacimiento de un movimiento de liberación, una guerra de guerrillas que termina en el 91, o sea, desde el 75 hasta el 91 entramos en guerra con Marruecos y con Mauritania, porque España, que nos prometía la protección absoluta de la provincia, es como si entra Francia ahora a Cataluña. España dice, ¡ay, os queríais independizar! Mira, Atacarlos. al hilo de esto, Leonardo pregunta si España y Marruecos son enemigos, los unos con los otros. España, Marruecos, bueno, eso lo describió, no lo dije yo, pero lo dijo un alto cargo francés. Siempre dice que Marruecos es la esposa, que tú estás casado con ella, no la quieres. No, eso no es contra el pueblo marroquí, ojo, que esto es todo políticamente hablando y sobre un reino como es el de Marruecos, una dictadura absolutista y una corona árabe musulmana como lo es, ¿no? Es como la esposa que tú no quieres, pero tienes que hacer acuerdos con ella porque te chantajea y si no te va a quitar los hijos, el dinero. Pues esa es la relación que tiene Marruecos con casi todos los países y las potencias europeas, porque amenaza con la inmigración, amenaza con el narcotráfico, amenaza con el terrorismo. Es como negociar con alguien que tiene una pistola encima de la mesa. Entonces, ¿qué ha pasado? Desde la reanudación del conflicto que estamos ahora mismo, ¿no? Desde el 91 se firma un acuerdo de paz entre el pueblo saharaui, el Polisario y Marruecos, no vamos a hacer guerra. Aún así ellos, con Israel y Francia, porque Francia al final
esto es como un ajedrez. Marruecos fue colonia francesa, tiene un apoyo brutal de Francia. Francia, aún no habiendo ganado la Segunda Guerra Mundial, forma parte de la ONU y con derecho a veto, entonces cualquier cosa que sale a favor del pueblo saharaui lo veta. Entonces tenemos ese hándicap, ¿no? Con Francia, porque es una potencia bastante bloqueante en el conflicto. Y luego también Israel. Israel es otra potencia que subvenciona militarmente, subvenciona en seguridad. Entonces ahí estamos muy vendidos, pero bueno. Y bueno, España al final tampoco es una potencia de las que, digamos, que juega en primera división dentro de Estados Unidos, Francia y esta gente. Entonces, todo el rato decía, yo estoy con el derecho internacional y el derecho internacional, como yo se lo dejo a la ONU y la ONU que haga sus resoluciones, pero no se posiciona. Pero al final en este conflicto, si no te posicionas, al final estás con el opresor, básicamente. Eso te iba a decir, porque la ONU, para que la gente se entere y demás, o sea, como que ha propuesto referéndum en más de una ocasión, pero nunca se han llevado a cabo, ¿no? En el conflicto. Eso es. Al final, cuando se para la guerra del 75 al 91, la mitad de mi país, donde yo nací en Argelia, nos exiliamos a un desierto que se llama el Hmad, que es como la nada, ¿no? Entonces tenemos un gobierno exiliado, es decir, toda nuestra república y demás está exiliada en Argelia, pero la otra mitad del país que no pudo huir, ¿no? en ese ataque de la Marcha Verde que se le conoce, siguen en el Sáhara Occidental. Es decir, aunque yo sea saharaui, yo nunca he nacido en mi país, nunca lo he visitado, no lo puedo visitar siquiera. Entonces, para que se parara esa guerra, la ONU tenía que hacer un referéndum para que los saharauis votáramos si queremos ser marroquíes o queremos ser saharauis. Cuando el censo salió, que claro, los saharauis quieren ser saharauis, pues Marruecos puso todas las trabas, con ello Francia, para que ese referéndum nunca se llevara a cabo. Entonces de eso han pasado ya 30 años, por eso ahora esa reanudación del conflicto, aparte de que en ese 91, en ese alto al fuego entre el Polisario y Rabat, uno era el referéndum, ¿no? De que todas estas personas refugiadas vuelvan a su casa, pero otra era que no podía haber fuego, ¿no? Un ataque en armas entre ambos países. Y este 13 de noviembre Rabat atacó, digamos, una zona, porque al final nosotros solo tenemos la mitad de nuestro país, bueno, no la mitad, el 20%, y ellos tienen el 80%, la parte mejor del país, digamos, la costa, la parte estratégica. Y aparte construyeron un muro que divide todo el país, que es como la muralla china, creo que es después de la muralla china el muro más grande, como el muro de Berlín que separaba la Alemania soviética de la Alemania, ¿sabes? Pues lo mismo pasa en el Sáhara, pero incluso más grande. El caso, no sé si me he ido por las ramas, pero el caso... No, sí, bien. Dime si hay alguna pregunta, alguna aclaración. O sea, de lo que has comentado me gustaría... O sea, hay bastante que hablar, pero sobre la Marcha Verde y el Frente Polisario. O sea, la Marcha Verde fue como un ataque de los marroquíes al pueblo saharaui. Mira, el Frente Polisario, para poneros, porque para mí al final son palabras ya del día a día, pero mira, ayer se conmemoró el 48 aniversario del Frente Polisario. Cuando estábamos bajo el colonialismo español, surgen, pues lo típico, en universidades, movimientos de liberación nacional, ¿no? Contra el colono que tienes ahí, como ha pasado en todas las colonias y como pasa siempre cuando vas a oprimir a otro pueblo, pues la gente de ese pueblo, pues acaba generando un movimiento de liberación, pues así surge. Hubo antes uno predecesor, que fue con Basiri, pero con Franco pues desaparecieron, lo fusilaron y se acabó. Pero con este nació el Frente Polisario en el 73, el 10 de mayo, o sea, ayer, hace 48 años. Es un movimiento de liberación. Es como mi padre formó la primera generación del Polisario, nosotros somos pues la segunda. Al final no se puede concebir el pueblo saharaui sin el Polisario, porque al final es el mismo pueblo contra el colonialismo y ahora contra la ocupación, ¿no? Para que la gente lo entienda, es como partido político, pero movido por el propio pueblo, es decir, son todo el pueblo, digamos, ¿no? Es como... Sí que nace de dentro el movimiento del pueblo. No es como Partido Socialista, PP, no. Es un movimiento de liberación y eso quiere decir y además es el único representante que reconoce la ONU, además también es la milicia. Al final cuando
cuando el Frente Polisario se fundó 3 años y demás, cuando vieron que iba a pasar esto de la Marcha Verde, nos iban a ocupar el país Marruecos, declararon ellos mismos una república, que es la bandera que tengo detrás, una república árabe saharaui democrática, que es como Palestina, como la bandera palestina, pero sin la estrella. El caso es que proclamaron esa república porque en el momento que tú te proclamas como un Estado, tiene pues un acceso a la ONU, te puedes adherir al derecho internacional, a muchísimas cosas, y está reconocido por 85 países, pero claro, no lo quiere reconocer ni Francia. Las 5 potencias o 6 Sí. así grandes que te quieren hacer bloqueo no lo quieren reconocer, eso un poco. Y luego la Marcha Verde es cuando el Tribunal de Justicia dice los saharauis no son marroquíes, son saharauis, tienen que tener su autodeterminación. El rey Hassan II de entonces, el rey de Marruecos, el papá del actual rey, el pueblo estaba pasando una precariedad después de un colonialismo brutal. Entonces mueve el sentimiento de la población de decirles vamos a recuperar lo que es nuestro, que es el Sáhara. Entonces muchísimos colonos, muchísimas personas paisanas, civiles marroquíes, 300.000 civiles marroquíes, marchan sobre el Sáhara, que eso es lo que se le llama la Marcha Verde, para ocupar nuestro país por el norte. Detrás de ellos vienen militares y nos bombardean por el norte, y luego por el sur viene Mauritania. Entonces claro, nos quedamos acorralados. Todo esto es mi padre, o sea, a mi padre se le murieron un montón de hermanos en la guerra, o sea, esto te lo cuento, no fue el siglo pasado, o sea, mi padre ha vivido la Marcha Verde y es del Polisario. El caso es que ha sido así, eso se le conoce como la cosa de la que están muchas marroquíes orgullosas, pero al final lo que han hecho es colonizar otro país. Y lo mismo que ha hecho un poco Israel con Palestina, o sea, contra todo el derecho internacional, voy a ocupar tu casa, con un movimiento nacionalista que ha aprovechado mucho Hassan II, de decir, voy a mover a mi pueblo contra este pueblo para hacer una eliminación racial de esas personas para ocupar su país. Sí, y si no me equivoco, o sea, cuando se decide hacer la Marcha Verde es porque, o sea, Marruecos está mal, entonces como la atención se desvía y lo aprovechan con el pueblo saharaui, ¿no? Más o menos así. Todo eso es, tú piensas que cuando el pueblo no tiene educación, y más en esos momentos, hasta mi pueblo, mis padres, la educación que yo tengo, yo le digo a mi madre, hago Big Data y tal, me dice, ¿qué haces? O sea, el caso que imagínate, hace 45 años, después de un imperialismo y ser sistemas tribales, sistemas pues realmente eran buenos, o sea, se movían por el ganado, pero claro, después de una colonización, siempre que hay pobreza y hay falta de educación e ignorancia, eso mueve el sentimiento nacionalista, que eso lo aprovechan muchísimos partidos políticos, aprovechan el sentimiento nacionalista para mover a la población contra lo que esté en ese momento. Pero lo hizo Adolf Hitler, lo hacen ahora también partidos de extrema, o sea, siempre el sentimiento nacionalista te hace sentimiento de propiedad y sentimiento de recuperar algo. Entonces ellos, si hay verdugo, pues le pintan la foto y ya está. Sí, y además la consecuencia de eso es que muchas personas se quedan al margen y después viene el sufrimiento, las penas y demás, pero bueno. Totalmente, totalmente. Buah. Anda, que el que yo nací en el Sáhara, bueno, en un campo de refugiados, y te digo que no hay derecho para todo lo que han sufrido esas personas y lo que ha pasado, todo por, como yo siempre digo, arena, hay sitios, hay de todo, pero claro, la gente siempre pinta el Sáhara como es un desierto, pero yo digo no, está en disputa porque geoestratégicamente es muy bueno en cuanto a tema de pesca, tiene el tercer banco de pesca más grande del mundo. En cuanto a fosfatos, que es para todos los fertilizantes que se usa, 3/4 partes del mundo están ahí. O sea, de minas de fosfato, el petróleo, o sea, entonces, claro, no es solo un desierto. De hecho, ahora Dakhla, que es nuestra capital por excelencia, es como toda la gente está influencer, súper guay, va a hacer surf. Y yo digo, al final estás fomentando la ocupación porque a través del turismo, de lujo. Entonces trae mucho en disputa muchas cosas. Bueno, me callo. Sí, o sea que también te quería comentar porque, o sea, en el Sahara Occidental no es casualidad que la parte de la costa sea la que está ocupada por los marroquíes, ¿no? Por el caso este de la riqueza, los recursos y demás.
Eso es al final la zona de... A ver, para que la gente lo entienda también un poco más, porque al final, vos imaginaros que es la Guerra Fría, finales de la Guerra Fría. ¿Qué pasa? Que nosotros nos invade Marruecos, ¿no? Y bueno, y Mauritania, bla, 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 y se divide en el país. A Mauritania le conseguimos, siendo un país súper pequeño, tribal, y se ha organizado del día a la mañana, le ganamos a Mauritania en nuestra parte. Y hasta en el 99, en 91 estábamos haciendo una guerra de desgaste brutal a Marruecos, económicamente tan grande, que yo siempre digo que el fallo que no tendríamos que haber parado, pero claro, para desgaste también para nosotros. Pero no tendríamos que haber parado porque podríamos haber ganado el terreno ahí. Pero ¿qué pasa? Que Marruecos se unió a Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que era, tú piensas, un bloque capitalista, el bloque soviético. Nosotros siempre hemos estado apoyados por Argelia, el bando comunista soviético del momento, Sí, por Rusia también, el banco, la antigua URSS. ¿Qué pasa? Que Marruecos fue a Estados Unidos y le dijo, si dejáis que esta gente recupere su país, vais a tener una célula comunista, una célula de apoyo soviético que no os va a beneficiar porque están muy cerca, geoestratégicamente están muy cerca de Estados Unidos, está más cerca del Sáhara Occidental que Rusia. Bueno, o depende cómo lo mires por el otro lado. El caso sí. es que esa es la baza que ellos han jugado y la han hecho bien, ¿no? En ese momento. Somos la pelota del final de la Guerra Fría y tristemente es así, nos hemos quedado pues en medio. No hubiéramos sido, yo creo, comunistas tampoco, pero bueno. El Sí, caso es claro. que el mundo a día de hoy se sigue moviendo por las mismas leyes. Soviético, eres ruso o eres del bando americano y punto. Claro, y digamos que todo empieza con la colonización, ¿no? Que a partir de ahí es cuando los pueblos dejan de serlo y pasan a formar parte de las grandes potencias y eso, Totalmente. actualmente lo que se ve es la derivación de lo que pasó en ese reparto, con todas las consecuencias que tiene. Totalmente. Mira, Víctor te dice que tiene que ser muy duro esta situación, estar entre varios territorios sin poder estar en tu tierra natal. Sí, eso yo le llamo el sentimiento de identidad. Y si puedo hablar del Sáhara 45 años, del sentimiento de identidad y las colas de inmigración que yo he hecho ahí en Alicante, no te lo puedes imaginar. Mira, mis padres son españoles del Sáhara español, ¿vale? Me quedé en España ilegalmente, aunque me quedé en una familia de acogida, me quedé ilegalmente porque España no nos reconocía antes como refugiados, ni como apátridos, ni como nada. Y yo siendo hija de español no me reconocen como con derecho a ser española tampoco. Entonces, claro, 3 años ilegalmente, un NIE, luego no sé qué, luego me caducaba el pasaporte, porque Argelia a nosotros nos da un título de viaje como si fuera un pasaporte, pero solo para viajar, no te otorga identidad, porque el día de mañana, si nosotros volvemos para hacer un referéndum y perdemos nuestra nacionalidad, por la argelina no podríamos ser saharaui, no sé si me explico, ¿no? Sí, sí. Entonces, yo lo he pasado muy mal y a día de hoy llevo 17 años en España, que me he aprendido el valenciano, me he aprendido todo, me he integrado y a mí luego cuando me vienen los discursos estos digo, mira, perdón. O sea, el caso es que yo a día de hoy no tengo nacionalidad española, no tengo pasaporte y solo puedo viajar por el espacio Schengen. O sea, los países adheridos al acuerdo de Schengen, que son 4 europeos o 5, bueno, unos cuantos, pero estar tan limitado, eso también me dificulta muchísimo volver a ver a mi familia, porque claro, tengo que todos los años ir a un notario, que el notario certifique que yo soy refugiada, bueno. Y cuando le pedí al Ministerio del Interior la patria, porque digo, claro, si no somos refugiados no tenemos papeles, porque cuando yo traigo mi partida de nacimiento, cuando yo tramito la nacionalidad, uno de los requisitos es una partida de nacimiento y unos antecedentes penales. Pues tú le llevas tu partida de nacimiento, yo tengo un mellizo, y le llevo la partida de nacimiento y me dicen que es de un país no reconocido. Claro, yo digo, pero es que yo solo tengo mi país, la RAS, que me puedes pedir esos papeles, que me lo vas a pedir. O sea, entonces, a efectos legales, como que no existe, pero es que te lo dicen en la cara. O sea, cuando la gente me pregunta qué es la autodeterminación de un pueblo o la soberanía de un pueblo sobre sí mismo, yo siempre le llamo tener pasaporte. Porque es lo que a ti te permite salir de un país, la libre circulación de una persona. Eso no lo entienden muchas veces las personas cuando dicen, no, lo sé.
tal. Es que es una crisis migratoria y una crisis real de identidad de una persona, porque si no tiene un pasaporte no puede salir, no se le otorga identidad, no puede trabajar, X, Y y Z. Y yo soy un Claro, caso de éxito. Yo siempre digo, pues bueno, yo he nacido tal, pero yo pues estudié, trabajé. Este país me ha dado muchas oportunidades, pero también muchas decepciones y fracasos, porque la gente con la excusa de vuélvete a tu país, digo, pero si es que España nos jodió nuestro país, perdona la expresión, ¿sabes? Que los claro. saharauis no necesitarían una ayuda porque es un país en recursos naturales tan rico y una población tan pequeña, somos 500.000 de personas, que estando en nuestro propio país, explotando, digamos, los recursos sin hacer nada, sería un país muy rico, pero siempre Claro. el colonialismo o la herencia de los países pobres vienen de ahí, de la explotación de grandes potencias. Y eso es un poco el sentimiento de identidad, porque bueno, yo me considero saharaui valenciana y ahora madrileña. Sí, sí, además, o sea, el discurso de contra los países así que no tienen autodeterminación y demás, como comentan. O sea, es muy hipócrita porque realmente son esos países más potentes los que han permitido que la situación esté así, porque al final, si Franco hubiera hecho de otra manera, España, después el rey que también tuvo que ver, y eso, Yo siempre digo, eso es, sigue, perdona. sí, o sea que el Sahara Occidental no necesita de que le ayuden porque es lo que tú comentas, tiene recursos de sobra. Y además tienen su cultura, su forma de vivir, o sea, también se pierde eso. Total. Tú al final cuando invades un país, que eso es lo que pasa con los saharauis que viven en el Sahara Occidental, en el país, en el propio país ocupado, por llevar su vestimenta, ¿tú sabes lo que les acribillan? ¿Sabes lo que es? No pueden ir con su bandera mm, ahí porque les consideran, bueno, yo tengo, no sé, bueno, sabe, aparte de todo lo que os he contado, yo soy presidenta de la Asociación de Madrid de Saharaui. Me dedico mucho a la parte de explotación de recursos naturales y la parte de presos políticos, ¿vale? Porque ahí tú y yo estamos aquí hablando, pues pueden venir y te llevan a ti 30 años de cárcel. Tu familia no vuelve a saber de ti, que es lo que pasó en Ekdei que fue el inicio, eso podemos hablar de ello otro día. Ekdei que es una cosa súper interesante. Vale. Así que todos esos presos son gente que era un abogado, un periodista, y luego cuando tú ves, tío, que les caen cadenas perpetuas por un juicio militar, dices, este país está, o sea, está fucked up, es tan fatal como personas por reivindicar su libertad. Por eso yo me dedico tanto al activismo y hago tanto por mi país, porque yo sí que tengo voz, ellos no. Entonces yo hago todo lo que está en mi mano para que ellos, todos estos presos políticos, todas sus familias, todo, a veces cuando te llaman y te dicen, tú eres su única persona que pueden enviarle algo para que lo publique en Twitter, es bastante una responsabilidad brutal, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, bueno. Y eso, al final, o sea, todos somos personas y muchas veces parece que no importa, somos números y ya está, pero detrás de cada historia hay muchísimo sufrimiento. Totalmente. Hay mucho drama, ¿eh? Porque yo, por ejemplo, bueno, pues lo que te decía antes, mi padre que perdió a su hermano, que no sabe si está vivo o está muerto, él que sí que nació en el Sáhara, que no puede volver a su país por ser del Polisario, eh, lo veo y digo, o mi madre, que también se le murió su madre y no la pudo ver, o sea, separados. Bueno, y al final también es el mismo drama que sufro yo, porque al final mi madre a mí no me vio crecer. eh, Ir a la universidad, todas estas cosas que para la gente es normal, me voy el domingo a ver a la yaya o cosas así, pues un saharaui no lo tiene. Claro, sí. Y sobre todo desde el mundo tan cómodo que a lo mejor aquí en Occidente vivimos, no se aprecia Ya, tanto lo que tenemos, pero escucha gente, como a ti te das cuenta de que con muy poco ya nos vale para ser felices. totalmente. Y mira, me gustaría Vale. preguntarte sobre, o sea, como en el Sahara Occidental o sea, hay bastantes marroquíes. Si, o sea, si tú crees o tienes miedo a que con el paso del tiempo, cuando se llegue a hacer un referéndum legal, si crees de la gran cantidad de marroquíes que haya, que salga que el pueblo saharaui ya no tiene poder ninguno. ¿O crees que no? Es que el referéndum de autodeterminación se tiene que hacer
parece que no, pero y la gente dirá, guata, no sé qué, pero nosotros tenemos un sistema, tenemos un sistema tribal que tenemos censado el árbol genealógico porque somos de origen yemení, realmente somos árabes del este, mezclados un poco, que se dice, con Amazigh o con las culturas que había ahí. Tenemos todo eso censado, es decir, cuando se hizo de hecho en su momento los censos, venía gente, tenemos nuestro propio idioma, no hablamos como ellos. Toda la familia la tenemos censada. Yo sé a qué tribu pertenezco, la tribu padre de mi tribu, la tribu de la tribu. O sea, la gente pensará, ¡buah! Pero es un sistema de supervivencia porque la cultura a nosotros nos ha mantenido muy vivos, porque además la cultura y la vestimenta es una de las cosas que el Tribunal de Justicia dijo, estos no son marroquíes, porque no hablamos como ellos, no nos vestimos igual, no tenemos la misma tradición. Entonces, otro día podemos hablar de tradiciones saharauis también, si queréis, pero tenemos eso muy censado. Yo, a nivel personal, si tú a mí me preguntas, me dices, el día de mañana no te vuelven el Sáhara y tal, yo le diría a todos los marroquíes que están viviendo ahí, déjalos, chicos. Las personas ya que hijo de hijo de hijo de hijo que ya... No tiene nada que ver a lo mejor con el origen. Yo haría, pues bueno, habría conflicto, habría que trabajar muchísimas sistemas de convivencia, no al odio, muchísimas cosas que tenemos que trabajar porque al final la madre que le han robado 30 años de su hijo o le han matado al marido, pues puedes entender que tenga odio o cosas así, pero ya a nivel personal siempre digo, ningún problema contra el pueblo marroquí, además conozco un montón de gente majísima, y yo les dejaría, si somos un país pequeño, pero la soberanía la tiene que tener el pueblo, el que viva ahí el día de mañana, si eres tú, perfecto, sí. Pero lo que no puede ser es oprimir a la gente, ocupar su país y luego querer erradicar esa etnia. Mira, nos pregunta Víctor si... Dice, entonces la ONU se lava las manos. Que esto también... Vale. Yo también me lo pregunto bastante porque se supone que la organización tiene que estar ahí para conflictos así, pero los conflictos siguen estando, ¿no? Mira, la ONU ha hecho muchas cosas, pero el Sáhara Occidental es su mayor fracaso. De hecho, deberían ponerlo en su página web. Cuando se hizo todo el alto al fuego, se hizo un órgano de la ONU que se llama la MINURSO, que es el órgano dedicado para el Sáhara Occidental a un referéndum de autodeterminación. Pues desde, yo no sé si el año 2017 o así, que dimitió el antiguo enviado de la ONU, porque una de ellas es que tiene que mirar los derechos humanos, es decir, controlar que los saharauis que viven en territorios ocupados no se les pega, no se les maltrata, no se les tortura, pero no hacen ni el huevo. Llevan desaparecidos. Nosotros además tenemos un lema en las concentraciones, la ONU ¿para qué? Solo para tomar el té, porque al final Marruecos tiene un lobby tan grande. Tú piensas, si tiene comprado, si tú ves el vídeo de Felipe González diciendo el pueblo saharaui tal, no sé qué, años después vendió Zapatero ya, yo cuando va Zapatero a hablar a los programas estos del salseo, digo, por favor, esa persona no nos representa, o sea, no quiero que me hunda el país otra vez, o sea, ni menos que hable del Sáhara. El caso es que tienen un lobby tan grande, de hecho hay un documental, porque hay muchísimos artistas, lo guay que tiene la causa saharaui, y de verdad que mucha gente que va a los campamentos de refugiados dice que cuando va le cambia la vida. Pero, por ejemplo, Javier Bardem, que es el actor, apoya muchísimo la causa y hizo un documental pagado por él sobre el Sáhara y entrevistó a altos comisionados de la ONU y tal, y decía, algunas personas de la ONU decían, no, es que a mí me decían, te pago esto y envío a tus hijos a la universidad y puedes conocer al rey. Y él decía, bueno, que mis hijos vayan a la universidad es una cosa, pero ya conocer al rey me da igual, el rey de Marruecos. Pero para que veas que, claro, cuando tú tienes lobby, cuando te compras, además en España, ¿cuántos chorizos han pasado por España? Sí, al final está todo... Estamos limpiando, seguimos limpiando, Moncloa. O sea, sí, la corrupción que hay y demás, no podemos esperar tampoco mucho viendo lo que hay, porque vamos, o sea, el dinero, la corrupción y no se puede confiar en nadie. El terrorismo. Claro, el terrorismo. Tú piensas que Marruecos amenaza muchísimo, además es el exportador de hachís mayor que hay. Reitero, la política, ¿vale? No la gente, no las personas. Claro, si
cuando se reanudó el conflicto ahora en noviembre, lo que hicieron fue abrir todas las fronteras, que todos los inmigrantes, pobrecitos míos, que la mayoría son marroquíes, vayan a Canarias. Ese chantaje y ese control de fronteras le paga la Unión Europea por ello. Pero en el momento que la Unión Europea hace algo que no le gusta, como por ejemplo ahora con Alemania y tal, que la Merkel no está por la labor de estar con Mohamed, pues ellos dicen, pues venga, pues el terrorismo, no hacemos control del terrorismo, pues todos los yihadistas que vayan a Europa. Todo este tipo de cosas son al final negociar con una persona, como, no sé, negociar con la mafia, yo qué sé, algo así, básicamente. Sí, sí. Mira, Víctor nos comenta también que, o La sea, Víctor. hablando además amigo mío, yo con él he hablado a veces de este tema. O sea, que él se pregunta que la gente que huye de guerras, de sitios que están mal y demás, que vale, entran ilegales, pero que habrá que cuidarlo de alguna forma, ¿no? No como muchos políticos que dicen, no, ilegales fuera. Y después escuchar discursos como el tuyo que dice, bueno, ¿y el sufrimiento de esos ilegales qué pasa? Mira, yo me dedico al mundo de los datos. Sí, hay un tío que representa datos, que es la leche, porque una cosa es tener datos y otra cosa es el periodismo de datos, ¿no? Y hay un tío que dice que, claro, somos muy guay, estamos en Occidente, somos países ultra desarrollados y están los países emergentes, que ahora ya empiezan a tener aviones y también a hacer sus cosas. Pero ¿qué pasa? Que los países subdesarrollados o los países emergentes cada vez tienen una volumetría de personas, es decir, cada vez doblan y doblan y doblan a los que estamos en el primer mundo. ¿Qué pasa? Que toda esa gente que nosotros usurpamos sus recursos, los maltratamos, no les damos oportunidades y no solucionamos los conflictos, o si no, vamos a Siria y encima si eso le damos armas a quien sea para que también se maten, o en Libia. ¿Qué pasa? Que esta gente viene con odio y esa gente, el día de mañana, que van a ser muchísimos más millones y billones de personas en situación muy, muy, muy precaria, van a venir y ¿qué pasa? Que suman en número y son más grandes que los que estamos aquí. Eso, y ahí está el verdadero problema, porque cuando la gente está movida por el hambre o una mujer, su hijo se va a morir de hambre, pues es capaz de hacer lo que sea. De hecho, muchísimas personas que son terroristas o han hecho algo, es que tú vete a Siria y si un niño o Palestina desde los 5 años lo que ve es guerra, 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 y le fijan un objetivo y cuál es el enemigo, ahí está el problema, que nosotros hacemos una política de fronteras, una política de rechazo, una política, pero a la vez estamos por encima del muro, estamos tirando una bombita, venga, una bomba, Claro. y al final ese muro lo van a derrumbar. El problema y las soluciones se tienen que solucionar en el país de origen, eso es cierto, pero no es cerrando y haciendo fronteras, se habría que hacer un trabajo de sociología brutal, porque Claro. entraremos en otra guerra dentro de poco. Sí, y que o sea, cada acto que hace una persona tiene un contexto detrás y hay que entender por qué lo ha hecho, porque a lo mejor un terrorista tú lo veis, sí, o sea, lo popular es decir que lo ha hecho mal, pero aunque quizás sea más impopular, habría que investigar por qué lo ha hecho. Y yendo al kit de la cuestión. Porque, Ahora, eso es. Cuando compara las Torres Gemelas, y esto, si nos basamos en números, las Torres Gemelas, comparado con lo que se ha hecho en Irak, en Siria, en Libia, y no digáis, bueno, es una guerra civil, no, es que fueron y dieron armas a otra gente chunga, o fueron y bombardearon el país inventándose que no sé. Claro, si miramos números, lo que se ha hecho en esos países es muchísimo más grave, muchísimo. ¿A dónde va a parar? O sea, es un drama realmente lo que está pasando. Y ir al otro lado tampoco es la solución, yo creo. sí, o sea, es muy complicado, pero, o sea, yo es que, sinceramente, en el mundo en general desconfío ya de las grandes masas que los mueve todo. Yo creo que no se puede tener confianza ninguna, porque al final son gente sin escrúpulos que te ven como un número y que le das igual. Parece inhumano, pero vamos, es que es así. Está todo capitalizado, o sea, Sí, está todo. Desde el Black Lives Matter, desde el feminismo, desde todo, está últimamente politizado, capitalizado, hay una campaña y dinero y cosas detrás. Y tristemente, pero es así. O sea, pero yo lo que invito muchas veces a la gente es que no sean borregos, que lean,
que tengan criterio, que da igual que sea de derecha que de izquierda, lo importante es tener una opinión, tener un criterio por la vida, tener una causa. Como yo siempre digo, sé vegetariano, que te gusten los gatos, ayuda a plantar árboles, o sea, algo más en la vida que no sea redes sociales, porque tú te vas a redes sociales y todo lo que nos venden, Una mentira. las chicas un escaparate, los chicos también. Y punto, no hay sustancia. Me Sí, parezco una sí. vieja ya hablando de esto. No, no, sí, pero estoy de acuerdo contigo. Si la gente reflexionara más, mm, no hiciese tanto caso a las grandes masas políticos y demás, y realmente miraran por su propia cuenta, mejoraríamos mucho. Pero somos tan manipulables que hoy en día nos lo creemos todo. Total. He aprendido, te lo tengo que decir, a ser objetiva, porque yo me movía mucho el sentimiento, porque claro, yo puedo ser muy de tal, muy de cual, pero he aprendido también, siendo no ser sensacionalista, saber juzgar las cosas de objetivamente, no tanto desde mi punto de vista como refugiado, como no sé qué, porque también es complicado, ¿sabes? Pero todo se aprende. Yo antes me decías no sé qué, y yo, ¿cómo? Sí, sí. Y vas a ver, esa es otra. Hay mucha gente, por ejemplo, soy de derecha y ya se encasilla y ya no te escucha ningún argumento a lo mejor de una persona de izquierda. Y eso es una tontería o un pino, vamos. O sea, Total, total. te Y yo, encasillas y ya no escuchas lo demás, te haces el sordo, y ya no sabes ni lo que dices, vamos. total, pero si todos un poco somos de derechas y de izquierdas, todos, porque todos, bueno, todos, o el que le guste trabajar, yo puedo ser de izquierdas o de lo que sea, pero puede gustarme mucho el sentimiento de esfuerzo y trabajo, porque es lo que yo he vivido, que hay que esforzarse por las cosas, hay que no sé qué, hay que trabajar. Sí, yo de hecho, yo estudiaba y trabajaba en la universidad, pero porque era lo que me tocaba, es la realidad que yo tuve. Nací pobre, pero tenía que hacerlo y ya está, no me compadezco ahora de ello. O bueno, pues es lo que me tocó. Sí, sí, claro. Bueno, Sigo retomando siendo así. pobre. ¿Cómo, cómo? Dime, perdón. Digo, sigo siendo pobre. Bueno, te decía que retomando así un poco el tema y demás, me gustaría seguir hablando del tema del Sahara Occidental, que me comentaras un poco cómo ves tú la situación de los más pequeños, de los niños que nacen allí un poco así en guerra, si tienes alguna experiencia de gente que has conocido, no sé, cuéntame. La guerra ahora mismo se disputa, digamos, en el muro de la vergüenza, en el muro que divide el país, no se disputa en los campamentos de refugiados, digamos, nosotros estamos al final bajo el paraguas de Argelia, ¿vale? Y cualquier momento que se cruce cualquier bala o cualquier no sé qué, Argelia es como el pretexto, ¿no? Esos niños están protegidos de una bomba o están protegidos de fuego o de tal, pero no están protegidos de la exclusión, de la falta de libertad y del hambre. Al final en los campamentos de refugiados viven unos 200.000 saharauis desde el 76 y bueno, hay gran número de niños y lo que pasa pues yo tengo recuerdos y os juro que yo no desayunaba y a veces y somos 7 hermanos y a veces teníamos un plato así entre 7 hermanos y yo a día de hoy lo recuerdo y me río porque era como yo siempre como rápido y me dicen comes muy rápido y digo no te has criado con 7 hermanos, ¿verdad? Pues eso es lo que pasa, ¿no? Pues que vas eso del chocolate, el yogur, la fruta. Yo me comía, cuando yo vine a España me comía la sandía hasta lo verde. Fíjate tú. Ahora me dejo algo rojo y me siento mal. Esa es la realidad de los niños saharauis, que no la vivimos porque se le llama el campamento de la dignidad, porque no es un campamento como lo pueden ser los refugiados, que hay violencia, hay hambre, tal, lo que hay es malnutrición. Al final comes pasta, arroz. Eso lo vivimos de ayuda internacional. ¿Por qué? Porque al final, como no tenemos soberanía sobre nuestro país ni sobre nuestros recursos, vivimos de la ayuda gubernamentales, por ejemplo, y del pueblo español está súper implicado con el Sáhara. Hay muchísimas asociaciones en todos lados de ayuda al pueblo saharaui y los niños que venimos en verano somos como al final, en esta guerra hay muchísimas familias españolas implicadas porque hay familias que tienen un hijo saharaui o que su único hijo es saharaui, no tienen más hijos. Y eso es un poco la realidad. Luego la educación, tú, por ejemplo, mis hermanos, aunque hayan estudiado o aunque hayan ido en Argelia a la universidad, luego no tienen futuro ahí.
hacer bajo 50 grados en un desierto? Así que no Claro, se puede casi cultivar, no hay materia transformable, ni tampoco una economía de política exterior que puedas aplicar. Piensa que te vas de campamento y estás eternamente de campamento, pero sin ni un árbol, o sea, bajo el sol y sin sí, claro. agua. Entonces, esos niños, yo tengo sobrinos, que son ya la cuarta generación que nace en ese campamento de refugiados, y yo les puedo ayudar, por lo menos económicamente, pero a mí me preocupa el día de El mañana. Hoy tengo un futuro. hermano más pequeño y a mí me gustaría que estudiara en España, pero ya el pequeño ya tiene 21 años. Y claro, yo ya me estoy como preocupando porque digo, imagínate, va a crecer, no va a tener trabajo, cada vez, cuanto más le cueste venir a España, más le va a costar integrarse, al final es un tema de integración laboral, social. Los saharauis lo que necesitan es el drama de este conflicto. Todas las generaciones que vayan, como en Palestina, que vayan naciendo en un campo de refugiados sin identidad. Es quedarte en un agujero negro infinito. No sé si te he respondido un Sí, poco sí, a la pregunta. sí, sí, ha quedado muy claro. ¿Y qué es eso? Que no es solo subsistan, sobrevivan y vivan bien allí, sino es el día de mañana, si tienes una carrera universitaria, tendrás que desempeñarte como tal. Y claro, es muy complicado o sea, lo que viene después, que es el drama que tú comentas, ¿no? La frustración. Tú cuando termines la carrera, no sé si ya has terminado, te gustaría trabajar de ello, te gustaría Claro, equivocarte, te gustaría cambiar de trabajo, te gustaría irte de Erasmus. Son sueños, son ilusiones que esas personas no las tienen. Y no hay trabajo, no hay nada que tú puedas invertir. Entonces, claro, es como se para el tiempo, básicamente. Por eso es bastante preocupante. sí, sí. Y en cuanto al muro este, yo he visto, o sea, yo he visto algunas fotos y demás del muro. Si no recuerdo mal, o sea, está, que no te puedes acercar a él ni nada, ¿no? O sea, que da miedo, Eso vaya el es. muro, ¿no? Nosotros, eso es, nosotros tenemos el 20% de nuestro país, pero no lo habitamos porque al final, además de que sea la mayor parte es solo desierto, no la habitamos porque está el muro, ¿vale? Entonces muchísimos niños o gente que se va a ir pues, de Rejle, que le llamamos como un viaje o lo que sea, si no sabe qué zonas tocar del muro, porque cuando Marruecos construyó eso con inteligencia israelí, eh, puso radares y lo minó todo, tiene minas antipersona. Entonces tú lo pisas, muchísimas personas han fallecido por pisar, porque no sabes dónde estás pisando. Entonces, imagínate lo cruel que es construir un muro y luego minarlo. O sea, es que me parece... El muro, si tú Sí, ves sí. en las fotos, se construyó a finales de los 80. Cuando lo ves, pues al principio tal, pero es que si lo ves ahora es una trinchera, militares, están los militares ahí, hay muchísimas campañas de gritos contra el muro pacíficamente, y que eso a día de hoy siga existiendo después de lo que hemos sufrido con el muro de Berlín, que Trump también quería hacer otro muro, Sí, sí. Es que que suena a prehistórico, vamos, o sea, es sí, que limitar de esa manera un territorio, no sé. Y además eso, que se acerca a alguien, ya ponte que no, o sea, de manera involuntaria, se acerca, pisa algo mal y es que muere, ¿sabes? ha pasado, de hecho pasa todos los años. De hecho Claro. hay muchísimas personas saharauis civiles que tienen como van con sistemas de detección y van señalizándolo. Ahora nuestro mayor, aparte de derrumbar el silencio informativo, el muro del silencio es derrumbar ese muro, porque en ese momento nosotros podemos atravesar hacia la... Por eso la guerra se libra ahí, en destruir ese muro. Y por eso está tan silenciada. En el momento que hayan, ¿no? Imágenes reales de vida, bueno, ya han fallecido personas, pero sea más extensible, pues yo creo que del conflicto se hablará más. Sí, eso te quiero hablar también de la... O sea, porque realmente en los telediarios, en las noticias, no es que se vea mucho el conflicto. Entonces, preguntarte por esta indiferencia que hay, o sea, esta manera de olvidar el conflicto.
Sí, al O final sea, España lo ha hecho desde el sistema educativo, ¿eh? O sea, España, al final tú cuando quieres que un pueblo o un país crezca ignorante o quieres tal, solo te falta quitar algo del libro. El tema del Sahara se ha quitado de los libros de historia, no se le da importancia. Yo creo que nos pasamos, no sé, 4 cursos o 5 con la Edad Media, el Renacimiento y todas estas cosas y sí. Jesucristo, bueno, de aquellas épocas. Pero luego cuando llega la historia moderna, que es la de verdad, que está ruling ahora en el mundo, del Sahara ya, vamos, yo me acuerdo de verme en un apartado, el tema 10 o lo que sea de bachiller, algo ahí, el Sahara, el Sahara español. Yo me sentí tan ofendida, digo, No sé, tampoco. ahora que lo dices, yo no recuerdo un bachillerato o sea, de haber dedicado temario al Sahara. A lo mejor sí, pero yo no Tú lo eres, recuerdo. a lo mejor eres más joven que yo, ya lo han quitado del apartado 10. Ya me voy a encargar yo de ver el ministerio a ver qué ha hecho. El caso es que, claro, si tú la has eliminado de la educación, la gente, todas las generaciones que crecen no saben que existe. De hecho, hay muchísimos experimentos de gente que va y le pregunta, ¿tú sabes qué el Sahara y qué fue español? Y la gente dice, pues no tengo ni idea que existe siquiera ese país, ¿sabes? Eh, entonces ahí está nuestra labor de informar, de estar aquí contigo, de yo, si me sigas en redes, sabes que soy muy cansina con el tema del Sáhara, de internacionalizar la causa también para que llegue a foros en inglés. Eh, ¿Qué pasa? Los medios de comunicación españoles, o en general, se mueven por lo que se vende. ¿Cuántas personas se han sumado al Black Lives Matter? Y la gente, digo yo, ¿tú sabes algo de eso? No hay ni idea. Todo está marketizado. Todo hay un marketing detrás y lo que da dinero se habla de ello y lo que no da dinero no se habla de ello. Cuando el día de mañana el conflicto del Sahara genera una inestabilidad en el Magreb, está muy cerca de España, el Magreb, norte de África y demás, está muy cerca de España y alterará ya los problemas y cosas que atañan a España, entonces se empezarán a preocupar por los conflictos o por los países del sur, como nos llama Alemania. Es todo a lo que interesa. Al final los conflictos, la gente, igual que ahora también lo que han monopolizado es el tema del COVID. Tú tienes a todo el mundo ahí como, ¿cómo se llama? Como los caballos, que les pones solamente un tema y todo el mundo está hablando del COVID y del COVID, del COVID. Y cuando vaya a salir, que es lícito. No es culpar siquiera a la sociedad, pero el problema es cuando depositamos nuestro conocimiento en la tele, en los políticos. Nos nutrimos solamente de lo que vemos. Y eso es como lo decía Platón, si la gente solo ve lo que le pones delante, pues Nunca sale de solo la saben cueva, ¿no? eso. De hecho, mi vida es como ese paradoja. El caso es que es así, ¿eh? Es lo que pasa un poco, no interesa, no da dinero, no nos Sí. afecta de momento, pues no hablamos de ello. Y además el problema yo creo que está en toda esa gente que, o sea, que ve las noticias, escucha a los políticos y demás, y es que realmente lo creen, no se plantean más allá. Entonces uno, que la primera responsabilidad es de la gente con poder que no puede mentir, pero si ya además de eso, después la gente se lo cree, pues, ya paga la luz, bueno, o sea, Es muy, sabes que hay un descontento general muy brutal, yo creo que en muchos países también, pero la gente no tiene causa. No es generalizar, no estoy generalizando. Lo que te decía antes, sí, sí. ¿cuántos amigos tuyos, yo qué sé, dicen, pues mira, yo voy a contra el maltrato animal o voy a hacer un club de lectura, yo qué sé, algo, una causa, lo que sea, los gatos? La gente no tiene, ya no existe, tampoco existe nacionalismo de ese sano, tampoco existen cosas que las habrá obviamente, pero para un país tan grande como España, tan grande, o sea, en cantidad, se necesita eso. La opinión pública está muy Sí, sí. disuelta, muy... Mira, Un mundo... perdona. sí, o sea, que ahora que lo has comentado, yo por ejemplo soy vegetariano, o sea, de hace Ah, ya yo también. cerca de 2 años. Y o sea, realmente es porque, o sea, estoy con la causa y lo he hablado muchas veces con amigos y demás. Y ahí me suelen decir que porque yo soy vegetariano no voy a cambiar nada en el mundo, ¿no? O sea, pero yo le contesto que, yo le digo, el problema seguirá, pero yo no soy parte de ese problema. Y si más gente siguiera la causa, realmente los problemas se terminarían. Pero si empezamos con que una persona no va a cambiar nada en el mundo,
si una persona no lo hace, no lo van a hacer dos ni tres, entonces nunca cambiamos en el vegetarianismo, en cualquier aspecto de la vida, vaya. Mira, tú tienes que cambiar la parcela que te toca. Las que te colindantes se fijarán en ti o tendrán reflejo de tus actos. Mira, cuando yo empecé el activismo, como digo, a veces digo, he perdido hasta amigos. Porque claro, cansina de todo el día con el conflicto, ahora Palestina, tal, no sé qué, y yo digo, he perdido hasta amigos con lo que yo he sido, ¿sabes? El caso es que es mi causa. A mí me ataña, pero yo lo hago por mi familia. No, yo podría estar perfectamente, yo trabajo, tengo una vida bastante resuelta, podría desentenderme del mundo y decir, sería lícito hasta que lo que yo ya me he esforzado mucho, pero es que yo se lo debo a ellos. Yo cuando miro atrás o cuando yo me voy a dormir, esto no es inspirador ni quiero cambiarle a nadie aquí y tal, cuando yo me voy a dormir digo, he estado en 3 charlas, he subido un vídeo, encima estoy aprendiendo Adobe Premiere para editar vídeos, soy influencer de pacotilla, encima me han invitado al congreso, o sea, yo me llevo eso, pero no es para gratitud personal mía, sino porque llega poco a poco. Ahora tengo 1000 personas que lo ven, pues el año que viene serán 2000 y Sí, luego sí, ya no. veremos. Sí, si haces Ya algo veremos. o sea, algo con lo que tú te sientes realmente lleno, o sea, es sentirte bien contigo mismo y saber que lo que haces tiene, o sea, Percus. sí, claro, tiene una repercusión y que realmente consideras que estás haciendo el bien. Eso, y después dormirte con tu conciencia tranquila y feliz dentro de lo que se pueda. Yo sé, Totalmente. yo lo Y veo no te igual. deja el activismo. El activismo es agotador, ¿eh? Y frustrante, porque eres tú contra el mundo. Y tú contra... Porque la gente es... No, es el sistema, pero el sistema, tú eres el que vota, el sistema somos todos. Y si todos pues trabajamos nuestra propia parcela, pues a crecer jardín ahí, ¿sabes? Sí, y como activista te lloverán críticas y palos por todos lados también, supongo. Sí, a ver, en Instagram, por ejemplo, no. Pero, por ejemplo, en TikTok, yo soy mayor ya para el TikTok, que yo soy millennial, pero bueno, me he unido a los Z porque digo, hay que estar en todos lados. Es agotador, el activismo es agotador porque al final, pues, tú estás haciendo cosas y no sabes, no tienes una dirección clara y sobre todo, una cosa es ser activista vegetariano o activista climático porque son cosas más o menos constantes en el tiempo. Pero en un conflicto político, que hoy a un activista le han quitado un ojo, al otro está de Sí. huelga de hambre, han bombardeado Gaza, no sé qué. Estás como con sobresaltos todo el día. Mira, a veces anoche digo, me han llamado 5 veces, me dicen, no, es que ha pasado esto. Y digo, pero si eran las 12 de la noche. ¿Qué iba a hacer Tessa a esas horas? No iba a hacer nada, pero el caso es que en un conflicto armado, el activismo es muy complejo porque entran las emociones personales, porque tú estás cansado, estás agotado, pero Francia ha reconocido no sé qué, tienes que convocar concentración en la embajada francesa, no sé qué, motivar a la gente, porque claro, tú eres la presidenta, tiene que ser motivar al personal, porque si no estás tú motivado, pues ya me dirás. Y así llevo, pues eso, un año agotador, la verdad cansada, pero bueno, de esta causa se descansa, pero no se cansa. Diría, lo dejaría en esa frase. Un buen resumen, ¿no? Sí, además que en un activismo del tipo tuyo de conflicto y demás, lo que dice, a lo mejor, o sea, estar 10 minutos parado, en esos 10 minutos a lo mejor han muerto 10 personas o más, ¿sabes? Entonces no puede haber un descanso porque vas contratiempo realmente. Realmente. Y luego somos un país pequeño, no somos como la causa palestina, que son millones de personas, está mucho más internacionalizada. Además, todo el mundo siente mayor empatía por la causa palestina. Bueno, a la nuestra por desconocimiento, pero porque es lo mismo que lo ha pasado a los palestinos, es lo mismo que el Sahara y compartimos bandera. O sea, es que somos la causa igual, pero el hermano pequeño. O sea, em, ¿qué pasa? Que todo el mundo siente empatía, todo el mundo comparte, pero claro, nosotros somos súper pocos y gente trabajadora en este mundo hay muy pocos. O sea, de esos escasean. Pues imagínate, si somos un país pequeño, pues no todo el mundo es activista, no todo el mundo... entonces te tienes como, a la vez que eres informático o haces redes, te tienes que aprender de política para ir a hablar de no sé qué, y tienes a la vez que aprender de derecho, o sea, tienes que ser como aprender de todo.
Un O el todoterreno. otro día, cada día me despierto y digo, ya podría haber sido cantante famosa, ya podría haber sido Michael Jackson, ya podría haber sido de estos de que editan vídeos brutales, pero hijo, no sé. He estudiado informática, bueno, está bien, pero como que estoy como todos los días. Ya podría haber nacido siendo todos los días una cosa. Sí, sí, o sea, al final o sea, la vida que nos toca a cada uno que no podemos elegir. O sea, y después hay que seguir para adelante con lo que nos ha tocado, ya a partir de ahí. Totalmente. Y bueno, Quejarse tanto. sí, y a valorar más las cosas también, que después vemos esta charla, por ejemplo, y nos damos cuenta que a lo mejor un día levantarte y quedar con tus amigos ya es muchísimo en comparación con otra gente. Le pedí a la gente, cuando empezó todo el conflicto armado, pedí a la gente un hashtag. Un hashtag. Decía, no pido dinero, que ahora pido dinero. Pero le pedía un hashtag. O sea, un hashtag que ya ves tú lo que es eso. Amigos, incluso. Te das cuenta lo complicado y lo importante también tener gente que comparta las mismas causas a tu alrededor, porque es muy complicado. La gente publica algo, las Kardashian o no sé, Paco, del famoseo, todo el mundo lo sigue. Poco publicas 20 razones, 40 justificaciones del derecho. Hashtag nadie. Black Lives Matter, todo el mundo lo follow, ¿sabes? Sí, sí. Ahí está la diferencia, yo creo. Sí, además eso se une que la gente más influyente está en lo que no tiene que estar muchas veces, que ya podrían tener más responsabilidad, ¿no? Pero claro, también el sistema ya no iría con ellos, ya a lo mejor no ganan tanto dinero. Es que Esto es es un muy bucle. complicado. Yo no sé si habéis visto alguna vez la película Falling Down, que se levanta por la mañana harto del mundo y coge una escopeta y se va por ahí al burger y le dice, esta hamburguesa no es una hamburguesa, pues así. Sí, sí, nos vamos a volver locos. Y mira, ya sí también me gustaría hablar o sea, de tu época como universitaria, como también el tema del idioma cuando llegas a España, o sea, el tema social también, comentaros un poco. Aquí que hablo tanto. Cuando me quedé en España, en los veranos, me quedaba con mi hermano mellizo. Ahí, ¿no? Éramos como dos indios en Nueva York. Veíamos la luz. El agua, dale al botón del váter. No sé qué, la gente con ojos azules, son gatos, o sea. Es como la vida, lo que te decía de Platón antes. Salir a la luz y decir, estos son marcianos. Claro, cuando me quedé en España me quedé sola, no se quedó conmigo. Claro, ya no era tan gracioso, porque ya no tenía nadie con quien hablar árabe y la familia me hablaba valenciano. Fui a un instituto de monjas. Nosotros tenemos manchitas amarillitas en los dientes debido al agua que no es potable. Entonces, claro, los niños, tú te limpias los dientes. O sea, claro, yo con 12 años sin el idioma, una persona de un país musulmán, claro, y morenita, que era diferente, que ahora yo digo, bueno, pues es que no pasa nada, pero cuando yo era pequeña, claro, en una edad de instituto, Claro. era muy complicado, en un colegio también de monjas, un colegio muy pequeño. Yo digo, no haces amigos en primero de la ESO y ya no tienes hasta bachiller. Me pasó un poco así, sí que yo lo pasé un poco mal en el sentido, no académicamente, porque no sé, desde el primer año lo aprobé todo y todo, yo sorprendida, pero lo aprobé todo. Pero siempre decía que tenía la asignatura pendiente de hacer amigos. Y yo, a nivel personal, que estaba sola, en un país sola, claro, sin mi familia, sin mis amigos, sin papeles para volver a ver a mi madre, a mi familia, claro, me ponía a llorar, porque claro, iba al instituto, hablaba valenciano, inglés, español, ahora geografía, ahora las células. Yo decía, pero eso lo creó Allah, ¿cómo tienes células? Y claro, toda mi explicación final del mundo era Dios, pero porque era todo lo que yo desconocía. Claro. Yo le decía a la profesora, eso es mentira, tal, eso de las células, o sea, sí, imagínate, brutal. El caso es que me hice terapia de choque, es decir, todo lo que mis esquemas mentales se rompieron, todo lo que yo había creído y lo que yo sabía de mi mundo y de mi entorno, pues colapsó obviamente. Y nada, me fue bien en los estudios, siempre era, de hecho le decía, no es muy buena estudiante, pero tiene que hacer amigos. Y yo, claro, me fui a la Universidad de Alacant, yo quería estudiar medicina,
Pero cuando llegué y toda la clase de la misma de mi clase de tal estaba en medicina, digo, me cambio de carrera, acabé en informática. Luego fue a traducción. Bueno, en la universidad para mí fue una liberación porque yo me di cuenta que el problema no era mío, no es que yo no podía hacer amigos, sino que estar en un entorno en el que no te puedes desarrollar, no puedes hablar, no puedes expresarte, no puedes ser como lo soy yo ahora, que como lo era de pequeña, te cohíbe mucho y quedarte solo. Las personas, y yo tenía una familia detrás, ¿no? Y un soporte económico detrás, pero imagínate todos los inmigrantes que vienen sin un seguimiento, sin una ayuda, o familias con precariedad, niños, o sea, familias inmigrantes que llegan y tienen una precariedad brutal. El caso es que, bueno, yo me fui a la universidad, entré a la carrera, digo, informática, digo, ¿esto qué es? O sea, eso parecía chino. Bueno, realmente llegué en noviembre porque fui cambiando traducción. Me decían, en traducción me acuerdo, la vez me decía, ¿tú dónde aprendiste francés? Y yo, pues, llamando a las cabras ahí, yo, uno de dos y lo aprendí. El caso es que, claro, también yo me veía en un sitio, lo siento por la gente de traducción, pero me lo veía muy elitista. No sé, yo rehuía mucho el elitismo, mucho porque yo me había impuesto, ¿no? Ese sentimiento de ser una persona inferior y yo que sé, tenía que estudiar más, demostrar más, de estar siempre como un español o más. De hecho, es un sentimiento de elitismo que siempre digo que lo sigo teniendo, ¿no? De siempre estudiar más, saber. El caso es que nada, me fui a la universidad, me la pasé genial. El primer año suspendí todo, o sea, 5 o 6 de informática, no me enteraba de nada, pero la gente era majísima, eran chicos, friki, gente me hablaba en chino. O sea, yo recuerdo siempre compañeros de primer año que me decían, la Alu, no sé qué, se hacían los flipados. Luego yo terminé la carrera antes. Digo, mira tú. El caso es que me lo pasé muy bien en la universidad, en San Joan, en San Juan, en San Juan, en San Vicente. Y bueno, el beer pong, o sea, las paellas, bueno, hicimos de todo en la universidad. Pero cuando yo terminé la universidad, pues se me quedó pequeño, ¿no? Alicante. Dije, bueno, necesito irme afuera. Me iba a ir de voluntariado europeo a Noruega, pero como soy inmigrante sin papeles, pues me tengo que quedar en España. Y dije, ¿qué sitio así internacional para crecer? Y me vine a Madrid. Y así, de eso ya hace 4 años. ¿Qué te parece la historia así resumidamente? Sí, sí, pues interesante cuanto menos, vamos. Y, o sea, en la universidad encontraste lo que te iba a faltar los años anteriores, ¿no? Que era ese contexto Sí, social de gente. total. Es que al final, si tú no se lo pones fácil a la gente no se integra. Y lo que suele decirte de la gente es que tú no te quieres integrar. Pero es que es como un grupo de amigos. Si tú no abres las puertas a la gente o tú no... Yo, por ejemplo, siempre doy muchas gracias a la amabilidad porque es gratis. Sonreírle a la gente es gratis. O sea, no se paga por ello ser amable, ser majo. De hecho, caes más en gracia y te hacen más favores en la vida en general si eres una persona simpática que una persona rancia. Entonces yo me encontré que siendo yo misma, de hecho yo tenía complejo de hacer amigos, tío, yo no sé, porque yo claro, en el instituto yo decía, tengo yo el problema de no tengo amigos, pero bueno, que poco a poco me lo voy quitando, porque digo a veces, bueno, entonces no hay que ser siempre tan agradable con todo el mundo, ahora se pensará la gente que no tengo amigos. No, claro, y además, o sea, es normal, o sea, supongo hasta que no se vive no, pues, no lo sientes, pero venir de un país de fuera desde pequeña, una cultura totalmente distinta, o sea, lo razonable es eso, que quien te vea en el patio del colegio, o sea, a lo mejor se acerca a ti y te diga, te vienes con nosotros porque tú irte con ellos el tirón, o sea, choca, se tiene que chocar y más siendo pequeño. Total, total. Y al final tú no les entiendes, no sabes si están hablando bien de ti, si están... Y ese también es un dilema con el idioma. Si tú estás mayor y alguien habla en ruso, pues te ríes y dices, me está insultando, seguro. Pero cuando eres pequeño y estás en la edad de 12, 18, no es lo mismo quedarte con 3 que quedarte con 7, que quedarte con 12, que con 20, obviamente. Entonces yo no tenía, es momentos donde se configura bastante la personalidad de una persona y es súper fundamental abrirle las puertas en general, en todas las edades, educar a los niños
que también, porque a mí también me decían, tú, ¿cuándo sabes que estás sucia? Si eres morena. Y yo decía, pues me ducho todos los días. Digo, no lo llego a saber, pero claro, son cosas de los niños, pero que no pasa nada, eso son cosas de los niños, pero me hacía gracia a día de hoy. Digo, cabrones que eran, ¿no? Que le sale de dentro, pero sí, vamos, o sea. Ahora todo el mundo quiere ser bronceado, digo, anda. Bueno, sí, eso, o sea, antes ser blanco era lo que la gente quería, ahora ser bronceado, cosas de las modas. Total. Bueno, y así ya siguiendo el hilo de la universidad, si nos puedes comentar un poco, una vez terminas la universidad, ¿a qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces? ¿En qué te dedicas en tu Pues día a día? día a día. Bueno, pues cuando terminé la universidad también, o sea, yo tengo muchos prototipos, estereotipos, como se llaman de estos, que no me gusta usar, pero yo soy mujer de un país árabe, negra, inmigrante y un montón de cosas. Yo les decía a la gente, falta ser lesbiana y ya coger todos los colectivos. En la carrera, yo salí un poco con la carrera con el complejo del impostor, ¿no? De decir, pues no sé si es suficiente, pues lo que te decía, había mucha gente como friki que sabía un montón de cosas, pero yo decía, yo a lo mejor tal, y luego siempre está el mito de que las mujeres no sabemos programar, entonces yo me enfoqué mucho a la algoritmia, en el mundo de los datos, como para demostrarme a mí misma, que a día de hoy ya me doy cuenta, de que las mujeres sabemos programar y podemos ser mejores programadoras y bueno, cosas que al final son cosas que la gente dice, no, tal, pero son cosas reales, cosas que pasan, ¿vale? Que yo no le doy mayor importancia, pero es verdad que son cosas que pasan y pasan a muchas personas. Yo estudié ingeniería informática, me especialicé en datos, aunque al principio solamente había en Alicante trabajos de frontend, de desarrollo web y cosas así. Entonces me vine a Madrid y nada, le pedí un préstamo al banco y hice un máster súper caro, pero de inteligencia artificial y Big Data porque era lo que yo quería hacer. Quería estudiar datos, analizar datos y nada, cuando terminé eso, las empresas, por yo tener experiencia más en desarrollo web, siempre me ofrecían, yo no, joder, quiero más cerca de datos, pues casi que era imposible. Y por eso hice ese máster, esa especialización en datos para decir, ir a una empresa que es la titulitis española, es decir, da igual las prácticas que tú hagas en tu casa y lo que tú aprendas por tu cuenta, que si tienes un título, pues va antes que esa titulitis, ¿no? Sí, sí. Yo por mucho que fuera informático y dijera, yo sé programar independientemente, al final Big Data, al final las cosas, lo importante es saber programar o tener ese conocimiento analítico de las cosas, pero no me daban la oportunidad, entonces tuve que hacer un máster para decir, quiero hacer datos. Y nada, trabajé en una startup que nos dedicábamos a análisis de tickets de compra de la gente para saber hacer campañas de consumo, campañas de marketing, porque, por ejemplo, imagínate, tú compras pañales, lo típico caso de uso, tú compras pañales, pero cerveza a la vez. ¿Y eso a qué se debe? ¿Por qué se debe que está asociado la compra de pañales con comprar cerveza? Pues es que el padre se va a comprar los pañales y coge cerveza. O los picos horarios, o qué top productos comprados este mes. Todo eso ayuda, al final el mundo se mueve mucho hacia los datos, hacia todas las predicciones y todas las decisiones que se están tomando políticamente. Entiendas. En absolutamente todo lo que os podéis imaginar está analizado, está datado y está cada día cogiendo más información nuestra, análisis de redes sociales, todo eso al final lo que les permite a las empresas o a las personas con poder de datos, porque va a ser el petróleo del futuro, es cuanto más datos tengas, mayor poder de decisión, vas a tener los mejores ingenieros para analizar esos datos. Y bueno, nada, yo he sido una persona que ha cambiado mucho de empresa porque no considero que estar 20 años en una empresa te hace mejor, sino tienes que estar 1 o 2 años y así aportas frescura a otra empresa o cosas así. Así que es verdad que en el mundo de tecnología se puede hacer, en otros trabajos no se puede hacer tanto. Y nada, y al final me acabo cogiendo el Banco Santander, estuve trabajando como de externa en otra empresa. Y al final me acabo cogiendo el Banco Santander para llevar un equipo de Big Data y lo que hacemos es, calculamos KPIs del banco, unas métricas, y el banco pues hacemos una cosa que se llaman ratios del banco y se sabe pues si el banco, si ves esos KPIs, pues se sabe si va bien, si va mal, si
hacemos contribución, cuánto se le tiene que exigir a los países del Banco Santander, digamos, cuánto tiene que contribuir cada país al banco para que se consigan los objetivos. Y bueno, procesamos datos, a veces no hacemos Big Data y lo pintan como Big Data, pero lo importante es analizar y que el dato que tengas te permita un poco decidir y saber. Y es un mundo muy interesante, se lo aconsejo a todo el mundo. Yo acabé ahí de casualidad, así que he sido una persona con mucha suerte en la vida en general, en todo. Así que estudié algo que tiene ahora mismo muchísimo auge, muy bien pagado y se lo recomiendo a la gente, y sobre todo periodismo de datos, cosas de estas van a ser el futuro. Y hay un libro que se llama 21 razones para el siglo XXI que habla de que dentro de unos años, si no todos nos dedicamos un poco a datos o analizamos o seamos más analistas, muchos puestos de trabajo van a desaparecer porque pues no tiene sentido que alguien esté levantando una barra para que pase un coche. Claro. O sea, son trabajos que esa persona la tenemos que reciclar, tenemos que hacer muchas cosas, yo creo que en el futuro para reciclar. Ya no será el Sáhara o el no sé qué, será Facebook, pelea con Google y esto de lo que estamos hablando ahora será otra guerra. Los datos se pelean entre sí. Totalmente. Sí, mira, a mí que me gusta el deporte bastante y demás, o sea, son los equipos que se lo pueden permitir tienen analistas de datos porque primero para la rentabilidad de los fichajes, el dinero y demás, y después para mejorar el rendimiento del equipo, o sea, es que se analiza todo hoy en día, oye. O sea, Total. Sí, mira, yo cuando estaba en el máster analizábamos, por ejemplo, yo mi trabajo de fin de grado, que no de máster, era análisis de Twitter, de sentimientos, ahí cogía todos los tweets de una persona, entonces analizaba si ese día estaba de buen humor, de mal humor. Yo no soy experta en análisis del dato, más del procesamiento, la tecnología, o sea, del dato, sí, proporcionar datos y que estén muy mascaditos porque suelen ser trabajos más de estadistas, matemáticos, pero les proporcionan, ¿no?, todo más mejor para que ellos piensen mejor. Pero era brutal porque no te hacía falta ser matemático ni te hacía falta nada, sino tú cogías un montón de datos y decías, bueno, pues voy a hacer una media o una no sé qué, y podías saber si esa persona, las horas normalmente que suele irse de casa, de las zonas de las que suele enviar un tweet, si eran positivas o negativas, posicionamiento político. Eso es un trabajo súper tiene muchísimo recorrido y es súper útil en campañas, en todo. Si todas las campañas hoy en día políticas funcionan así. Y luego también aeropuertos, de cuánto saber las horas puntas de un aeropuerto, reconocimiento facial, hay muchas cosas. Sí, sí. Es que es todo así. Además, en el tema del banco que trabajas tú, yo recuerdo un profesor de matemática que me dijo que, o sea, también se estudiaba el riesgo que tenía un cliente de devolver un préstamo o no a la hora de concederlo. O sea, realmente es que Sí, todo se estudia. totalmente. Yo estoy en la parte de capitales, la parte te doy el dinero. Luego hay un equipo que se llama riesgos y esas personas analizan lo que tú dices. Si yo te doy una hipoteca, ¿qué probabilidad tú tienes que devolverme el dinero, que lo vayas a pagar, tu solvencia? Casi ningún préstamo hoy en día lo da el banquero que tú vas y le pides. Eso es un algoritmo. Esos algoritmos van estudiando y a través del margen y la tasa de error pues van aprendiendo. Es como un niño que se cae y le dices que no, que se tiene que hacer así, pues, y va aprendiendo, y es brutal porque va más rápido que nosotros. Sí, como YouTube a lo mejor que según los vídeos que tú ves después te recomiendan lo que tú quieres que veas más o menos y te quedas flipado. Dice, ¿cómo me está recomendando lo que yo quiero? Con Netflix también suele pasar. Sí, tú sabes, Netflix de hecho tiene el mejor algoritmo recomendador y lo hicieron ellos creo que tienen una competición, porque en el mundo del dato hay competiciones como si esto fuera, ¿sabes?, gamers, de los mejores algoritmos, y si tú superas su algoritmo creo que daban 1 millón de euros, así que chicos, si conseguís un algoritmo mejor que el de Google, o sea, el de Netflix para el recomendador que tiene, el buscador de Google, el indexador que tiene, el Google básico, tú vas a Google, Sí. ese indexador también es brutal la tecnología que tiene abajo. Y son cosas interesantes, la verdad. Sí, que además se
Se pueden usar para cosas muy buenas, ¿no? Al final el análisis. Problema. La cara opuesta a lo mejor es que la persona más malvada del mundo puede hacer con los datos también lo que quiera, pero bueno. También hay que tener esa responsabilidad de quién los maneja y Totalmente. la De hecho, privacidad. muchas enfermedades o muchas cosas, si cuanto más datos tengamos, más podremos atacarlas. Pero si es que el ser humano es malo. Entonces, ahí está el problema. Yo soy más del pensamiento de que nacemos malos, no buenos. Entonces, ahí habrá que otro trabajo de protegernos a nosotros mismos de los datos y de las empresas que las quieran usar. Sí, sí, o sea, por ejemplo, aquí en el programa, en el segundo o tercer programa, estuvo una matemática y nos explicó que ella trabajaba con modelos estadísticos, matemáticos y demás, en el comportamiento de los genes para las enfermedades y demás. Y fíjate, eso es un paso abismal, pero claro, después hay gente que no lo usaría para eso. Pero sí hay que confiar realmente, aunque lo que tú dices, el ser humano es muy bueno, no es que sea, pero... Tú vete a fiarte, que yo... A mí no me la cuelan, lo siento. Sí, sí. Bueno, pues yo ya, o sea, todo lo que tenía por hablar y demás lo hemos tocado. Si tú quieres añadir algo en el programa, Nada, bueno, agradecerte el rato. Yo ya te dije antes de empezar que yo hablaba mucho. O sea, espero no haberte interrumpido. nada. Nada, invitaros a todos de verdad que tengáis causa, independientemente de la mía, que si es la saharaui, yo encantada. Que si necesitáis informaros, que no, nadie nace sabiendo que esta causa es por desinformación, porque todo el mundo que la conoce se acaba enganchando y acaba queriendo ayudar. Así que os animo a que tengáis causa, a que si necesitáis lo que sea me contactéis, tengo las redes abiertas y nada más, la verdad, me alegro mucho que hayan espacios de este tipo, creo que es lo bueno entre la millennial y la Z, de que sois todos, tenéis un sentimiento de empoderamiento ahí de emprendedores y hacéis espacios de este tipo y también han crecido muchísimo con la pandemia porque es nuestra necesidad de... Es muy importante que yo creo que lo hemos descubierto más con la pandemia. Nosotros hacemos un montón de directos y puedes hablar con, yo qué sé, un juez que ha estado no sé qué y está en Toronto, pero puedes transmitir. Y yo creo que tenemos que aprovechar estos espacios para algo bueno, para transmitir y no exposición solamente, no seamos escaparates, sino que contemos algo más y os animo de verdad a que tengáis causas y a que os informéis un poco más. Ya está. Vale, y ya sí, para terminar, si te gustaría ver a alguien por aquí, recomendarnos, o sea, ya sea del tema del Sáhara o de lo que tú quieras. Alguien que te gustaría ver por aquí. A mí me gustaría, o sea, a mí me gusta mucho, me gustaría que invitarais a alguien también que hicierais, que yo lo tenía también de idea de hacer, que invitaras conflictos parecidos, invitar a alguien de Palestina, buscar a alguien del Kurdistán, alguien del Líbano. Son conflictos que no tienen tanta voz, pero tienen bastante similitud y tienen enganche también. Eh, Luego también el panafricanismo, que es un tema que también es bastante interesante. Yo si quieres te lo digo en plan, te lo envío. Sí, sí. Y gente también mayor, que a veces tienen cosas que contar que... Gente mayor me refiero, pues, gente, por ejemplo, hay soldados que han estado en cosas o gente que ha estado en cooperación en otros sitios. En Lesbos. Yo te he dicho a lo mejor más tema cooperación y tema de conflictos por seguir un poco este hilo. Pero Vale, vamos, sí. que si se me ocurre a alguien más, de verdad, te lo voy a decir. Sí, tú después nos escribes, o sea, nos detalles y nosotros ya nos ponemos mano a la obra a buscar gente, ¿no? Sí, sí, sí. O gente, es que no sé, hay tantas cosas, de verdad. Y voy a empezar a seguiros también para ver cuál es el siguiente invitado, que tiene que ser súper interesante también. Vale, muchas gracias. Eso, o sea, que nosotros te animamos a que... O sea, que me has comentado antes de entrar en directo y demás que habías pensado en Twitch y demás. O sea, que yo creo que sería una muy buena... O sea, una muy buena opción para... Te tienes muchísimo que contar, ¿sabes? Tu vida, tus cosas, tu historia, experiencia y... O sea, entretenido sería.
Totalmente. Lo tengo que ponerme porque os juro que es lo que te dije antes, que me levanté hace un año y he tenido que aprender de todo. Pero es verdad que ahora en adelante pues quiero también retomar lo que te dije de análisis de Twitter, sacar estadísticas, enfocarme donde el día de mañana se puede ser más útil y no solamente estar en una red social o en dos. Pero bueno, es una causa larga, es una lucha larga. Ya llevo 45 años y yo creo que en los próximos años pues estaré trabajando y cada vez cercaré más el objetivo y espero que os haya llegado a vosotros también hoy y si tú lo ves, yo también en un futuro Twitch lo veo, sobre todo herramientas de estas nuevas que al final pues antes era YouTube, ahora es Twitch, mañana a saber, Sí, pues sí. nada, no. Bueno, pues un placer, muchas gracias por pasarte por aquí. Y eso, la gente, esperamos que os haya gustado y que nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chao.